Muy buenos días. Continuando con el diplomado de emergencias médicas, hoy nos corresponde hablar sobre algunos problemas de las vías respiratorias y cardiovasculares. Como podemos entender desde la parte fisiológica, corazón y pulmón trabajan a la par, son dos maquinarias, cada una con sus funciones bien específicas, pero ambas trabajan en concordancia. Y de las múltiples patologías que pueden venir en emergencia, bueno, primer tópico a tocar son los cuadros de hemoptisis. La hemoptisis es, digamos, un signo muy referido desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y si bien es, digamos, la eliminación, la expectoración de sangre, esta proviene del aparato respiratorio. A veces hace confundir porque ese sangrado puede a veces de manera falsa nos puede indicar que quizás venga de la cavidad o del tracto digestivo. Pero bueno, la expectoración, la expulsión de sangre. Y bueno, como por parte anatómica recordaremos, este sangrado puede venir desde las fosas nasales, cavidad oral, no necesariamente zona faríngea, todo lo que es el árbol bronquial y desde los mismos pulmones. La hemoptisis es una palabra que indica, bueno, hay varios conceptos: haima, de sangre; tisis, escupir; algunos textos refieren tisis relacionado al pulmón, y por ahí recordaremos que desde mucho tiempo atrás, cuando se hablaba de un paciente, ¿no?, decían paciente tísico, hacían referencia a un paciente con una patología, en este caso tuberculosa, ¿no? Entonces, pero bueno, la expectoración desde la vía bronquial, desde la vía respiratoria, lo estamos refiriendo como hemoptisis. Ahora, hay que tener cuidado porque si bien un sangrado de este tipo puede también conllevar a que no necesariamente viene de las vías respiratorias, por eso que a veces hablamos de una pseudohemoptisis. Es un sangrado que no proviene del tracto respiratorio bajo, ¿ya?, pero quizás este sangrado, digamos, proviene de un nivel por encima de las cuerdas vocales. Un sangrado de la cavidad oral, de la propia faringe, un sangrado nasal. Claro que al final hay una rinorragia, pero puede ser eliminada por cavidad oral. La propia aspiración de la hematemesis, ¿no? Hematemesis, recordemos, ¿no?, un sangrado de vía digestiva. Y en algunos casos incluso la colonización por algunas bacterias gram negativas, ¿no? En este caso específico podría condicionar un cuadro muy semejante, pero todo esto en conjunto se le conoce como una pseudohemoptisis. Ahora, también hay que tener en cuenta, aparte de comenzar a ver el nivel de sangrado, es también cuantificar la pérdida, ¿no?, que en muchos casos pues nos ayuda en dar el apuro en la terapéutica. Hablamos de una hemoptisis masiva, ¿ya?, aproximadamente 600 mililitros de sangre cada 24 horas. Ahora,
ese espacio muerto, ese espacio que no participa, ¿no?, dentro de lo que es la ventilación, perfusión del intercambio gaseoso, el espacio muerto puede albergar también una cantidad de sangre nada despreciable, ¿no? Se dice que la cantidad de sangre que puede contener el espacio muerto, que no se puede limpiar, digamos que no puede ser eliminada, más o menos alberga unos 150 mililitros, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque no toda pérdida, no todo sangrado lo vamos a poder cuantificar, y hay que considerar estos mililitros también como una pérdida sanguínea. Ahora, tratar un poco de explicar, ¿no?, la fisiopatología, que siempre es interesante en los diferentes procesos de enfermedad en el área de la salud. Sí, es básico, es tratar de explicarnos un poco, y así, al tratar de tener este cuadro más claro, podemos, digamos, enfocar de repente la terapéutica. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un sistema en donde hay una circulación dual, ¿ya? Creo que bien reconocido que los pulmones van a presentar un sistema circulatorio dual. Primero hay una arteria pulmonar, la cual maneja una presión baja. Esta arteria pulmonar finaliza a nivel de los capilares, y gracias a este primer sistema vamos a lograr realizar el intercambio gaseoso o hematosis, ¿no? ¿Ya? También están las arterias bronquiales, que más bien manejan una presión algo más alta, ¿ya? Son ramas de la aorta, que principalmente se van a encargar, pues, de dar nutrición a todo lo que es el tejido pulmonar, al parénquima pulmonar, ¿no?, y a los bronquios o las vías aéreas de mayor tamaño, de mayor calibre. Debido a esta presión, debemos considerar que la mayoría de casos de hemoptisis provienen probablemente de alguna lesión de alguna de las ramas del árbol bronquial arterial, ¿no? Eso es importante para tener en cuenta, y quizás por eso que la pérdida es un poco más rápida, debido al sistema de alta presión que se maneja a este nivel. Fuera de lo que es la diferencia esta de presiones, sistema de alta y baja que veíamos en la lámina anterior, también hay que tener en cuenta que pueden haber otros mecanismos que están más relacionados a procesos vasculares. Un aneurisma, esa dilatación de un vaso, ¿no? Siempre, cuando uno habla de la ruptura de un aneurisma, generalmente hablamos a nivel cerebrovascular, de aorta abdominal, pero bueno, toda dilatación de un vaso arterial, estamos hablando de un aneurisma, en algunos casos como defecto consecuencia de la edad, en otros de repente concomitante a un proceso hipertensivo, pero bueno, de todas maneras la ruptura podría darse en estos casos. La vasculitis que al final tiene, pues, diferentes etiologías. Tenemos de repente los problemas autoinmunes, componente de un proceso de repente de una artritis reumatoide, de un lupus, de un síndrome de Sjögren, ¿no? El tromboembolismo pulmonar, ¿no?, en la cual, pues, va a haber una obstrucción importante, ¿no?, cada vez mayor, de manera muchas veces brusca, en donde no va a haber una buena oxigenación, va a haber un deterioro de la relación ventilación-perfusión, y por lo tanto, pues, el paciente lo va a llevar quizás también a un cuadro hemoptoico. Bueno, la inflamación en general, las bronquitis, la bronquitis crónica, hoy en día, que quizás se aprecia con mucha más facilidad, consecuencia de repente de la contaminación con algunos elementos cotidianos. Se está viendo también de repente la lesión pulmonar como consecuencia por ejemplo, de muchas personas que han cocinado, que vienen cocinando a leña, ¿no? Personas que de repente han tenido en su juventud, hace muchos años, han tenido quizás problemas de
proceso infeccioso, generalmente tuberculosis en nuestro medio, ¿no? Entonces esto va a llevar a un proceso inflamatorio. También podemos tener por ahí la broncolitiasis, aunque es una complicación que de repente se ve en el adulto mayor, en algunos casos. No es algo muy frecuente, por eso que de repente se coloca dentro de la lista casi en últimos lugares, ¿no? Y de repente un trauma directo a nivel de la arteria pulmonar, ¿no? Un trauma torácico, y hay que pensar de repente en una lesión de este tipo cuando la persona viene por un traumatismo torácico directo, ¿no? Entonces, hemos revisado por ahí algunas causas. Vamos a tener en cuenta siempre este dato del moco teñido de sangre. De repente en una persona, ¿no?, por ejemplo, sana, una persona no fumadora, ¿no?, de repente, ya que si por ahí pensamos en una persona que es fumadora crónica, fumadora de años, quizás estamos evidenciando de repente hasta una neoplasia, un adenocarcinoma, un carcinoma de células pequeñas, un carcinoma broncogénico, etcétera, ¿no? Pero bueno, un moco teñido de sangre en una persona sana, no fumadora, podría indicar un proceso infeccioso, y como ven, quizás hasta no es causa de una preocupación, ¿no? De repente hasta el esfuerzo de la tos por ahí podría ser el problema, ¿no? Claro está, dice que la causa más común de neumotisis, a veces la causa más común, a veces es la menos seria. A veces un pequeño vaso roto, como decíamos, de repente tanto úlceras, creo que nos ha pasado, a veces hay tos muy exigente, ¿no?, por una bronquitis, a veces una bronquiolitis, ¿no? De repente pues alguna enfermedad en la infancia, sobre todo, que llevan a una ruptura de un pequeño vaso, y bueno, por ahí el moco que es expulsado puede llevar algunos restos o unos rastros de sangre, ¿no? Ahora sí, ya cuando hay una historia de fumador, ya hay muchos, digamos, estudios, ¿no?, en lo que hablan del fumador activo, del fumador pasivo. Obviamente potencial candidato a padecer una enfermedad pulmonar. Entonces la hemotisis generalmente sí me podría estar indicando que detrás de ese cuadro hay una enfermedad de repente algo avanzada o algo grave. Siempre la más temida quizás un cáncer, ¿no? Hoy en día ustedes pueden apreciar dentro de la propaganda que viene incluso en la misma cajetilla de cigarrillos, hay toda una serie de lesiones ahí que se ven, muerte, ¿no?, el lóbito fetal, ceguera, ACV, infarto, etc. Pero como fumador no está, digamos, o no es como para no tomar en cuenta, él de repente estar pensando que detrás de esa hemoptisis podría estar ya iniciando un cáncer, ¿no? Es conocido que a veces un pequeño signo, que a veces algunas personas ni siquiera le dan la verdadera importancia, después al hacer exámenes quizás nos estamos dando cuenta que ya se está tratando de un problema algo un poquito más severo, ¿no? Entonces algunas personas optan por, digamos, dividir, ¿no?, dividir las causas de hemoptisis, ¿no? Algunos hablan de procesos infecciosos, ¿no? Por ejemplo, bronquitis crónica, ¿no? Por ahí también sumado al enfisema. El enfisema, esa dilatación de los espacios aéreos, hay lesiones residuales de bronquiectasias. En nuestro medio la tuberculosis quizás desde hace una buena cantidad de años, ¿no? Sabemos ya del sintomático respiratorio, persona que tose ya por 2 semanas, 15 días, o por ahí una persona que nos manifiesta de repente que al toser elimina sangre. Bueno, aquí en nuestro medio siempre hay que considerarla como primera posibilidad de estar a través de repente afectado por un proceso específico, ¿no?, una tuberculosis. Bueno, otro tipo de micobacterias, ¿ya?, por ejemplo en pacientes VIH, ¿no?, el complejo Mycobacterium avium también, ¿no? Los procesos respiratorios generalmente son los que en muchos casos van a descompensar a un paciente VIH positivo, ¿no? Un absceso pulmonar, ¿no?, de repente pensando por ahí la posibilidad de un estafilococo, ¿no? A veces llega
bueno, nuestro medio de repente un poco menos frecuente, pero por drogas endovenosas o a veces por el acceso a algunas vías también, ¿no? La neumonía necrotizante, ¿no? Esa neumonía que a veces nos da una expectoración, claro, puede dar una expectoración hemoptóica, pero también a veces media rumbrosa, media negruzca, muy maloliente, con un pronóstico un poco, digamos, no tan bueno, ¿no? El micetoma, muy raro también, ¿ya? La fibrosis quística también, a veces con complicación, ¿no? Muchas veces son personas que saben que tienen problemas a nivel glandular, a nivel de secreciones, a nivel digamos, de las respuestas bronquiales, y con frecuencia van a estar siendo hospitalizadas por complicaciones, por cuestiones infecciosas. Bueno, el cáncer de pulmón, ¿no? Hoy en día, junto con las neoplasias digestivas, de repente en la persona hoy en día se van viendo con un poco más de frecuencia, un adenoma bronquial, ¿no? como tejido que presenta también mucosa. A veces puede haber una neoplasia más bien metastásica, ¿no? Generalmente un sarcoma osteogénico, un coriocarcinoma, que son muy agresivos, y de repente el pulmón, incluso a nivel de mama también, el pulmón puede ser asiento, pues, de una metástasis, ¿no? La granulomatosis de Wegener también es un poco, de repente, junto con le mencionaba en una de las láminas previas, junto al lupus y al Schur-Strauss, de repente vistas por el amigo reumatólogo, pero por ahí puede haber un compromiso también de vasos a nivel bronquial, ¿no? Ahora, decíamos desde un inicio que si bien vamos a estar pensando en problemas, de hecho, la primera opción que se nos viene son los problemas respiratorios o de las vías respiratorias, pero eso no indica también que por ahí estemos pensando en posibilidades de origen o cardiogénicas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en alguna alteración cardiovascular que nos esté dando el proceso, quizás una insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Una estenosis mitral, una embolia pulmonar séptica, o como consecuencia una endocarditis, ¿no? La cual es, según la literatura, pues es bastante complicada para tratar, ¿ya? O un aneurisma de aorta, o también una fístula broncovascular, ¿no? De todas maneras, las posibilidades cardiovasculares son dentro de estos ejemplos, son a tener en cuenta cuando el paciente también ingrese por un cuadro hemoptóico, ¿no? Y las misceláneas, digamos, otras, ¿no? Anexas, por ahí miren, contaminante, la hemosiderosis pulmonar idiopática, muy rara, bueno, la aspiración de cuerpo extraño, ¿no? Frecuente en campos pediátricos, ¿ya? Contusión o un trauma pulmonar, luego de un proceso invasivo como una biopsia, si bien ahora hay toda una serie de posibilidades diagnósticas, de ayudas, ¿no? Gracias a la radiología intervencionista, pero bueno, podría haber como complicación de una biopsia transtorácica o transbronquial. Y también a veces la hemoptisis ficticia, ¿no? Que en muchos casos se da por la ingesta a veces de algún alimento o de repente de algún componente, ¿no? que contenga cierta coloración, que de repente es expulsado a través de la tos, si bien no tiene el origen respiratorio, pero al ser expulsado por la boca, bueno, lo primero que nos puede venir, luego de un proceso de tos, nos puede venir el problema pulmonar, y bueno, como ven, no proviene necesariamente de ahí. Es lo que llamamos una hemoptisis falsa, una hemoptisis ficticia, ¿no? Ahora, también los pacientes podrían tener, pues, digamos,
padecer una coagulopatía, ¿no? O de repente tengan alguna enfermedad, que estén quizás siendo medicados, ¿no? Con algunos fármacos que van a intervenir en el proceso de la coagulación, ¿no? Pacientes anticoagulados, ¿no? Por ahí pacientes que en algún momento de su vida han hecho un infarto, pacientes que han hecho un TEP, un tromboembolismo pulmonar, de repente van a estar medicados con warfarina, ¿no? Es conocido que la dosis tiene que ser muy precisa, bastante bien controlada, con un seriado control de su INR, ¿no? Pero por ahí si hay una pequeña alteración en la dosis, digamos que podría condicionar también este cuadro, ¿no? Alteración en algunos factores de la coagulación, sobre todo en aquellos factores pues vitamina K dependientes, ¿no? Ustedes ya los conocen, ¿no? 2, 7, 9 y 10. Imagínense un paciente que tenga pues una hepatopatía, ¿no? Tipo cirrosis, o esas hepatitis crónicas, hepatitis granulomatosas, van a tener problemas en la coagulación y bueno, también por qué no pensar en que podrían hacer un sangrado vía respiratoria, ¿no? Un CID, una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que en muchos casos es consecuencia a veces de un proceso de shock séptico, ¿ya? No solo un sangrado respiratorio, sino sangrado pues tipo púrpura, petequias, ¿no? O por ahí también considerar la posibilidad de pacientes que están con terapia firinolítica, ¿no? Uroquinasa, estreptoquinasa, también deben ser adecuadamente dosificadas. Entonces, por ahí vamos a tener algunos datos que siempre, siempre debemos escarbar en el paciente, no siempre el paciente nos va a indicar pues con precisión, pero hay que preguntar, ¿no? El esputo se evidencia, pero está teñido, manchado de sangre, o tiene solo rasgos de sangre, o en general lo que ha salido es rojizo, rosado, rojo, ¿ya? O hay un coágulo importante, una hemoptisis franca, o les mencionaba en otra lámina, de repente la posibilidad de eliminar un esputo rumbroso, ¿no? Claro, rojizo, pero medio oscuro, medio opaco, ¿no? Bueno, hablábamos de un grado de hemoptisis, si es masiva o no masiva, por ahí mencionábamos un valor de por encima de los 600, ¿no? mililitros 24 horas. Y también de repente considerar de manera concomitante, ¿no? Si hay una inflamación de alguna porción de la vía respiratoria superior, del tracto respiratorio alto, ¿no? Quizás se acompañe con un proceso nasal o nasofaringeo, un proceso gingival de las encías o laringio, ¿no? Eso sumado quizás a una tos severa, o de repente considerar la posibilidad también de un trauma, ¿no? O sea, es causa de esputo donde vamos a ver generalmente rasgos de sangre. Ahí, digamos, son unos ejemplos en esta lámina. El esputo rojizo, suave, rosado, ¿no? Como ven, esta sangre, ¿por qué es así? Porque puede ser eliminada con secreción alveolar o de repente proveniente de pequeños bronquiolos, ¿no? Los bronquiolos respiratorios, los bronquiolos más chiquitos. Hay que considerar que si bien podemos tener un sangrado, pero hay algunas condiciones en las cuales debemos tener de repente en mente que considerar este color también podríamos tener un cuadro, ser parte de un cuadro neumónico, ¿no? Una neumonía, o por ahí que la persona esté haciendo un edema agudo de pulmón también, ¿no? Entonces eso quizá considerar cuando el esputo es medio rosado, medio rojo claro, algo por ahí, ¿no? Ahora, cuando hay un sangrado severo, cuando hay un sangrado importante, hay que pensar en estas posibilidades, ¿no? De hecho, la TBC pulmonar, aquí sobre todo en nuestro medio, el absceso pulmonar, las bronquiectasias, el infarto de pulmón, la embolia pulmonar,
las neoplasias, sobre todo el carcinoma broncogénico. Le decía que mucho más raro por la broncolitiasis, un compromiso valvular, una estenosis mitral, ¿ya? Muy relacionado, saben, sobre todo a lados pulmonares, la actinomicosis, que podría condicionar la presencia de un absceso, o la blastomicosis, que también podría desencadenar en la formación de un absceso, ¿no? Entonces esas son causas de repente donde podríamos evidenciar un sangrado severo, un sangrado importante. Entonces, luego de haber visto las posibilidades, como ustedes ven, son amplias, ¿no? Causas netamente pulmonares, incluso de vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Hemos hablado por ahí nasofaringio, cuerdas vocales, árbol bronquial, parénquima pulmonar, de repente también complicaciones incluso de tipo autoinmune, ¿no? Lupus. Entonces, como siempre, la herramienta fundamental en el área de la salud y sobre todo en el área del campo médico es la historia clínica. Una adecuada historia clínica nos podría dar pautas para diferenciar, ¿no?, de cuál es el origen, cuál es la fuente de esta hemoptisis. Porque, miren, tenemos por ahí algunas causas, digamos, divididas, como, de hecho, quizá lo primero a pensar, que puede estar proveniendo del árbol o que procede del sistema respiratorio. Eso creo que lo primero a sospechar. Puede ser, digamos, como consecuencia de un compromiso digestivo, ¿no?, gastrointestinal, o hasta pensar que la persona está ya con una terapia con anticoagulantes, hablamos por ahí de la warfarina, ¿no? O quizás también una cardiopatía, de repente hay un problema con la válvula mitral, ¿no? Eso quizás un poco nos va a ayudar para enfocar el diagnóstico. El examen físico, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ver la vía respiratoria alta, nariz, garganta, boca, pulmones, si es que por ahí hay signos de un trauma directo o indirecto, un sangrado, la auscultación, ¿no? Si estamos hablando de una patología mitral, de repente por ahí evaluar, y estamos ante la presencia de un soplo a ese nivel. Bueno, y si hablamos de una neumonía, tuberculosis, absceso, bueno, se va a auscultar pues el parénquima, ¿no?, el tejido pulmonar. Entonces, usted ya conoce que una neumonía, una bronquitis crónica, un tromboembolismo pulmonar, pues no va a llevar a ser muy precisos en el diagnóstico, ¿no? EPOC, correcto. O por de repente un proceso de tos, como por ahí se mencionaba, la persona quizás está pasando por un síndrome tusígeno muy intenso, y de tanto toser puede venir también una lesión de alguno de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, luego de la historia clínica y luego de estar más o menos enfocando de repente por ahí las posibilidades de patología, vamos a echar mano de las pruebas de laboratorio. Dentro de ellas, un perfil de la coagulación. Por ahí estamos relacionando que quizás estamos pensando en la posibilidad de alguna coagulopatía, ¿ya? Vamos por ahí a pensar que quizás buscando ante un riesgo por ahí de lesión directa o algún resto de alimento, ¿no? O quizás también descartando porque ese sangrado puede venir del estómago y lo estamos viendo en cavidad oral, pero es porque proviene de otro sitio, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de precisión a la hora, ¿no?, a la hora de diferenciar, ¿no? Entonces, otra cosa también, el esputo, ¿no? El esputo, si estamos hablando de actinomicosis, blastomicosis, un Mycobacterium de repente tuberculoso, Mycobacterium avium, ¿no? De repente un absceso pulmonar. Entonces, el esputo podría ser un elemento importante para buscar algún agente etiológico, ¿no? Buscar hongos, bacterias o parásitos, ¿no? Y de hecho, por todos es bien reconocido que, bueno, si sospechamos en un proceso específico, el examen de esputo, pues, ya sea directo o en algunos casos obtenido por una broncoscopía, va a poder utilizarse
para la determinación del BK, ¿no? Como parte del diagnóstico bacteriológico. La radiografía va a tener un valor, digamos, muy básico, muy importante en estos casos, ¿ya? Y a veces, ¿no? Con ayuda de los amigos de neumología, podríamos tener datos mucho más relevantes a través de la broncoscopía, ya así como la endoscopía, broncoscopía y todos estos procedimientos, digamos, por imágenes, ¿no? Más directos, ya no solamente reconocemos en ellas su validez o su ayuda diagnóstica, sino también terapéutica, ¿no? Por eso, como pueden leer, importante para evaluar la causa, para tratar de ver la etiología, ¿no? La ubicación de la lesión y de repente cuantificar la extensión del sangrado, ¿no? El broncoscopio, ¿no? Definitivamente nos revela el sitio de sangrado, y no solamente como diagnóstico, sino también de uso terapéutico, ¿no? Aparte de localizar el sitio de lesión, detiene el sangrado, se puede realizar por succión y un lavado bronquialveolar, y bueno, al final este procedimiento hace que, digamos, el pulmón no sangrante, el pulmón no afectado, preserve su acción ventilatoria, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Ese dato a tener en cuenta. Bueno, al realizar la broncoscopía tenemos el equipo rígido, no el de fibra óptica. El rígido, de repente, por algunos especialistas es mejor utilizado, ¿no? Ya que va a permitir manipular de una mayor manera, como quien dice, de manera más amplia, con la finalidad de taponar, succionar sangre, ¿no? Detener el sangrado mediante algunos procedimientos de fibra, un poco más flexible, de repente en algunos casos algo más delgado, pero aún usado por algunas personas, el broncoscopio rígido, de repente nos da algunas mejores pautas que el más moderno, ¿no? Los estudios por imágenes, dependiendo, bueno, como siempre, es ya de conocimiento quizás, que los estudios por imágenes, por ejemplo como la tomografía, ¿no? La gamografía, etcétera, se va a solicitar a medida que sospechemos de determinada patología. Por ejemplo, la tomografía, como quizá lo había escuchado también para un proceso neurovascular, ¿no? Se utiliza, pues, por ejemplo, para diagnosticar un cuadro de aneurisma, ¿no? O a veces para confirmar los resultados que nos revelan inicialmente una radiografía, ¿ya? Pero la tomografía en muchos casos hoy en día ya está avanzando muchos puntos por encima de la radiografía, y ya se va a solicitar ya cada vez con una mayor frecuencia, ¿no? Bueno, ya es el dato más preciso el que buscamos, ¿no? La gamografía fundamentalmente nos va a revelar cómo se está llevando a cabo el proceso de ventilación-perfusión, y es de hecho el examen, el gol estándar, el examen de elección cuando tratemos o estemos ante la sospecha de un TEP, de un embolismo o tromboembolismo pulmonar. El angiograma, la angiografía, fundamentalmente va a ser un examen de mayor precisión para diagnosticar el origen del sangrado, ¿no? Directamente la fuente del sangrado. Y quizás se pueda utilizar cuando no he detectado, pues, esta fuente por el broncoscopio común, ¿no? Entonces vamos a tener
digamos, unos parámetros que se postulan, que podría servir como una referencia cuando nos llega un paciente pues con una hemoptisis masiva, ¿no? En líneas generales se van a solicitar, ¿no?, como exámenes de laboratorio, un hemograma, bueno, glucosa, urea, creatinina, dosaje de electrolitos, un AGA, perfil de coagulación, la radiografía de tórax, ante un sangrado, pues de hecho, la apertura de una vía, ¿no?, en la que vamos a pasar fluidos, seguro que oxigenoterapia, y de repente estar ya ante la posibilidad de un ingreso a la UCI, ¿no? Entonces, primero, si el problema es una coagulopatía, si el problema más bien es un problema de factores de coagulación, bueno, digamos relativamente de fácil corrección, ¿no? Hay que ver, de repente había una sobredosis de warfarina, pero eso, digamos, es de más directa y relativa, repito, relativa solución directa, ¿no? Ahora, dos grandes poblaciones, ¿no? El paciente estable o el paciente inestable. Si el paciente, digamos, lo tenemos estable, ¿no?, nos permite quizás un tiempo para trabajar con tranquilidad, ¿no?, lo vemos hemodinámicamente estable también, entonces se puede tomar, ¿no? Es importante de repente tener el dato con una radiografía torácica, ¿ya?, en la cual podríamos ver pues de repente que hay un patrón intersticial reticular, ¿no?, así fibrinoso. Entonces hay que investigar quizás posibilidades de neumonías intersticiales, vasculitis o el síndrome de Hughes-Pastur, ¿no? Más bien, si en esa radiografía encontramos de repente un infiltrado, ¿no?, un patrón de repente fibrinoso, o vamos a ver una marcada fibrosis, y de repente hasta la zona de cavitación, las lesiones cavitarias, entonces probablemente se va a sospechar en la presencia de tuberculosis, hongo, bueno, y otros parásitos, pero principalmente tuberculosis, y se puede de hecho pedir un cultivo en el esputo, analizarlo y solicitar pues la presencia de VAR, ¿no?, de Bacillus alcohol resistente, ¿ya? Y tinción de Gran también se podría solicitar. Y si la lesión que nos revela el patrón radiológico es quístico nodular, entonces quizás estaríamos ante la sospecha de algún componente más bien micótico, ¿no? ¿Ya? Bueno, la broncoscopía también hemos dicho que es un elemento, bueno, rígida o por fibra óptica, bueno, va a tener su importante valor. Entonces, si quizás no me permite ver bien el lugar de lesión, entra a tallar la angiografía, ¿ya? La angiografía. Antes de pasar a un paciente inestable, solo para terminar esta parte, ¿no?, si encontramos, sospechamos la presencia de tuberculosis, de hecho, entra el paciente al esquema de tratamiento ya conocido, ¿no? Ahora, nos vamos a este segmento. Si tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, de repente el paciente tiene que ser intubado, inmediatamente solicitar una transfusión y ya quizás estar haciendo la interconsulta con el cirujano de tórax cardiovascular, ¿no?, y la posibilidad de que realicen una fibrobroncoscopía, ¿ya? Se localiza el sangrado gracias a la angiografía. Si hay un sangrado muy localizado, claro, estas son, digamos, pautas muy generales, ¿no?, pero si hay un sangrado localizado, de repente hasta pequeño, se hace un tratamiento conservador, ¿no? Y si es un sangrado no localizado, un sangrado inespecífico, bueno, de hecho que va a entrar acá a tallar la cirugía, y a veces considera la posibilidad de una embolización, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, ¿no?, cuando hay, digamos, la lesión micótica, si persiste el sangrado, igual terminará en alguno de estos dos procedimientos. Ahora, si tenemos más bien un sangrado no localizado, iremos hacia un taponamiento endobronquial, y para ello la angiografía nos va a servir bastante. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un esquema que
que un poco nos puede poner o digamos lo podemos poner a disposición para ver más o menos qué ruta seguir cuando el paciente llegue, no solamente tener el dato de una hemoptisis, sino también si llega estable o inestable. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, vamos a echar mano de muchos exámenes auxiliares, ¿no? Un buen examen físico, la historia clínica importante, y bueno, ya la ayuda incluso de cirujano de tórax, ¿no? Neumólogo, ¿no? Y de repente hasta infectólogo, si es que, bueno, a través de la historia clínica de repente vemos que el paciente procede de algunas zonas tropicales y esto. Entonces, esto como para que por ahí nos sirva un poquito como referencia. ¿Ya? Y algo que de repente podría ser, no digamos que nos desanime, pero a pesar de tener una gran ayuda diagnóstica, ¿no? A pesar de tener varias posibilidades en la cabeza, en algunos casos no se puede determinar adecuadamente el origen de la hemoptisis, miren, en un 20 a 30% de casos. La clásica de repente de lo que estamos revisando de una hemoptisis, no hay náuseas y vómitos, no tendría por qué haber, porque sabemos pues que la procedencia es de la vía respiratoria, ¿no? Probablemente hay una enfermedad pulmonar de fondo concomitante, y sí, quizás este sangrado se acompañe con algún grado de asfixia, ¿no? Seguro que puede alterar, digamos, la parte respiratoria. El esputo podría ser espumoso, algo líquido coagulado, rojo, rojizo, rosado, ¿no? Y laboratorio, de repente por ahí mostrar un pH alcalino, ¿no? Y quizás en el esputo ver algunos macrófagos y neutrófilos como consecuencia de nada más de la patología respiratoria acá, a tener en cuenta. En el caso de una hematemesis, más bien teniendo el cuadro comparativo, sí, náuseas y vómitos, podríamos sospechar o tener ya una enfermedad gástrica hepática, ¿no? Y es muy raro, muy inusual pues que haya una asfixia, ¿no? Porque comprenderemos que son vías diferentes. El esputo raramente espumoso, a veces sí da una apariencia como un sedimento de café, como si fuera negruzco, ¿no? Marrón o negro. Más bien el pH es ácido y de hecho podríamos más bien evidenciar resto de alimentos porque proviene de la vía digestiva. Entonces eso un poquito este cuadro nos ayuda y nos aclara para más o menos saber la procedencia directa de ese producto rojizo que estamos eliminando por la boca. Complicaciones de una hemoptisis, bueno, la asfixia, el shock, ¿no? Sobre todo de una hemoptisis masiva, la anemia, a veces nos va a llevar una anemia importante. Como hay un compromiso también del medio interno, puede haber falla renal, puede presentarse atelectasia, sobre todo cuando va a haber un daño de alguna zona donde no va a haber una adecuada ventilación-perfusión, y bueno, la infección pulmonar latente. Incluso saben que la hemoptisis podría ser consecuencia de una infección pulmonar, o en este caso como complicarse instalando una infección también ahí. Digamos, la mortalidad en el manejo médico de una hemoptisis masiva es alta, ya 75%, y más bien con el manejo quirúrgico disminuye hasta de repente 23%. Pero bueno, son datos estadísticos, pero ustedes saben que siempre va a variar de acuerdo a la etiología, ¿no? Y a la rapidez con que se haga el diagnóstico y a su vez también el tratamiento. En algunos casos se ha visto que son de repente vamos a requerir algún examen un poco más complejo, como una angiografía, un angiograma, y bueno, y eso, la facilidad con que se realice y premura puede incidir directamente en el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, hay tres objetivos importantes en el tratamiento: prevenir este riesgo de asfixia, detener, parar el sangrado y tratar la enfermedad de fondo, ¿no? La enfermedad primaria, ¿no? Hemos visto toda una lista de procesos que debemos tratar de manera muy individualizada. Va a haber un control de la vía aérea, ¿ya? Oxigenoterapia, la posición correcta, muchas veces en posición semi-Fowler. De repente dar con algunos antitusígenos, controlar esa tos, porque de repente el propio proceso de tos puede llevar a que haya lesión más rápida al tejido,
y a veces una intubación endotraqueal, ¿no? Hay que cuantificar el volumen. Aquí tienen las pruebas que se podrían solicitar, bueno, hemoglobina, hematocrito, siempre para ver la masa eritrocitaria, plaquetas, ¿no? Perfil de coagulación, pruebas de coagulación, análisis de gases arteriales, una gasometría arterial, ¿no? Pruebas renales, ¿ya? Glucosa, urea, creatinina, ¿no? Depuración de creatinina, el grupo sanguíneo y factor RH, teniendo en cuenta la posibilidad quizás de una transfusión. Y bueno, si tenemos el esputo por ahí, explotarlo al máximo, hacer un frotis cultivo y de repente la citología. Entonces, el manejo, bueno, entenderemos que dependerá mucho de la causa, ¿no? Si hablamos de un procedimiento quirúrgico, bueno, ante un aneurisma torácico, ante un trauma de tórax, ¿no? Una fístula arteriovenosa, las bronquiectasias que pueden estar bien localizadas, o también un tratamiento quirúrgico, de repente el drenaje de este absceso pulmonar, ¿no? De origen crónico. Y dentro del manejo médico, por ahí la embolización de una arteria bronquial, taponamiento con balón y terapia antimicótica intracavitaria, que mucho más raro, pero que se puede dar sobre todo en esos hongos sistémicos que por ahí estábamos indicando, ¿no? Muy bien, entonces esto en referencia a lo primero que es hemoptisis. Otro punto a revisar, ¿no? Que también, digamos, es casi una entidad sindrómica, es la insuficiencia respiratoria, ¿no? De una u otra manera, siempre hemos estado ante la posibilidad de un paciente con un daño respiratorio. Y también las causas van a ser muy variadas. La insuficiencia respiratoria, sobre todo la aguda, la que más preocupa, va a ser importante porque, bueno, aparte de presentarse quizás de manera, en algunos casos súbita, pone en riesgo la vida del paciente, entenderemos que hay un deterioro de la hematosis, del intercambio gaseoso, ¿ya? Lamentablemente la persona no va a poder eliminar el CO2 de manera importante, de manera adecuada, lo que va a llevar a que retenga el CO2 y eso origina pues una hipoxemia, ¿no? Y el poco, de repente, oxígeno que está llegando a nivel alveolar, a nivel del acino pulmonar, lamentablemente no va a ser utilizado de una manera apropiada, ¿no? Entonces, este problema respiratorio va a tener, digamos, como resultado uno o el conjunto de estos procesos. Puede haber una normalidad a nivel de la pared torácica, o sea, va a haber un problema mecánico, ¿no? Un problema de repente a nivel de parrilla costal que va a impedir que se dé un adecuado proceso de ventilación, ¿no? En el paciente. Aparte del proceso mecánico, del problema mecánico a nivel pulmonar o caja torácica, también podemos encontrar una alteración en los centros respiratorios, ¿no? A nivel de repente un daño a nivel vulvar, ¿no? Que conlleve pues a un daño neurológico, como consecuencia una repercusión en la ventilación, ¿no? O también exclusivamente un inadecuado funcionamiento de los músculos respiratorios, ¿no? Sobre todo a nivel del diafragma, a nivel de intercostales, escalenos, serratos, dentro de los principales, ¿no? Entonces son, digamos, puntos a considerar. Ahora, decimos que estamos ante un paciente con una IRA, una insuficiencia respiratoria aguda. Ustedes pueden ahí pues
principalmente, ¿no? Ver la presión, ¿no? Se define, o mejor dicho, tiene estos datos, una hipoxemia, una presión parcial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio, ¿no? O una hipercapnia con una cifra, ¿no?, mayor del CO2, ¿no? Una presión de CO2. Entonces la persona no oxigena bien y lamentablemente el CO2 no es adecuadamente eliminado, ¿no? Lo que puede llevar a un descenso en el pH. Siempre, y lo decimos también cuando tenemos algunos alumnos, caso de pregrado, que cifras mínimas pueden parecer de repente cifras muy pequeñas, ¿no? El pH, que es 7.4 para lograr mantener el medio interno, a veces 7.3 o 7.5, ¿no? Como que uno puede decir, pero es un punto arriba, un punto abajo. Pero esta alteración del pH puede ser de manera muy importante y traer unas secuelas o traer un daño también bastante mayor. Entonces el pH poco a poco va bajando, ¿no? Estamos haciendo pues o camino hacia una acidosis, ¿no? Pero ¿qué cosa al final o cómo lo vamos a definir? Entonces podemos apreciar, es un deterioro en el intercambio gaseoso, ¿no?, que ocurre en un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Esta insuficiencia respiratoria, ¿no?, y este deterioro en el intercambio gaseoso ocurre pues luego de un episodio de una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? O sea, esa insuficiencia respiratoria aguda nos va a llevar a ese deterioro en la hematosis, ¿no? Ahora, puede ser que no hayan síntomas respiratorios agudos, ¿no?, y de repente puede haber una acidosis respiratoria crónica. O sea, son personas que intentan un poco compensar su enfermedad, pero podemos tener presente este tipo de pacientes. El paciente puede desarrollar una tolerancia a la hipoxemia, a la hipercapnia, ¿no? Podría desarrollar, pero bueno, también podría descompensarse. Y por ahí se refiere a como entidades relacionadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no?, al EPOC, y algunas otras enfermedades neuromusculares, ¿no? Entonces, dentro de la fisiopatología, entender que hay una alteración en los mecanismos de ventilación-perfusión, ¿no? Ustedes pueden apreciar acá en el intercambio gaseoso, hay una hipoventilación alveolar, problemas en la difusión, alteración en la ventilación-perfusión y hoy un shunt arteriovenoso, ¿no? O sea, como ven, todo esto se va alterando como consecuencia de una inadecuada oxigenación en el paciente. Las causas también son amplias, por eso que se habla a veces en algunos términos decirlo como un síndrome, ¿no? Un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Puede haber disfunción de la pared torácica, disfunción del parénquima pulmonar, o de repente paciente que ha sido posoperado de una cirugía torácica. Imagínense una cirugía a cielo abierto, una cirugía valvular, aunque ahora ya se realiza pues a nivel de algunos grandes vasos, ¿no?, a nivel de extremidades, inguinales, o de repente una cirugía abdominal. O sea, pueden ser complicaciones de estas dos, ¿ya? Cuando nos hablan de repente de disminución de los movimientos respiratorios, imagínense un paciente con un daño cerebral severo, por ejemplo, un paciente que ha estado en un proceso de, digamos, un accidente laboral, donde hay un incendio, donde se haya quedado atrapado de repente en un ascensor, donde se haya quedado atrapado en algún domicilio y en algún cuarto en específico, va a comenzar a inhalar el CO2, entonces lo va a llevar gradualmente a un daño cerebral severo, o de repente por un traumatismo, una lesión del tallo cerebral, el uso de sedantes, ¿no? Sedantes, por ejemplo, algún hipnótico tipo de los que conozcan, clonazepam, diazepam, ¿no?, algunos tranquilizantes. A veces hay personas, incluso hay personas que se suicidan ingiriendo una dosis mayor, pero eso también puede llevar a un paro respiratorio, o cuando se descompensa, por ejemplo, una persona que tiene alteraciones metabólicas como el paciente con hipotiroidismo, ¿no? También puede haber pacientes con problemas de la disfunción en la pared torácica, ¿no? Cualquier enfermedad neuromuscular,
¿no? A nivel de médula o de la unión, ¿no? Pueden afectar la ventilación, ¿no? Algo menos frecuente, ¿no? Al menos no es algo muy una casuística amplia que se tenga, pero pacientes con distrofia muscular, ¿no? Por ahí está la distrofia muscular de Duchenne, la polimiositis, la miastenia gravis, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Problemas a nivel del propio parénquima pulmonar, un derrame pleural, ¿ya? A veces hay derrames pleurales masivos, por ejemplo, pacientes con un mesotelioma, pacientes con alguna neoplasia, pueden llevar a un hidrotórax, ¿no? Entonces, un derrame pleural, un hemotórax, ¿ya? Una obstrucción de la vía superior o de repente una neumonía, ¿no? Como ustedes ahí ven, podríamos estar hablando de patología netamente del parénquima, ¿no? Entonces, al hacer la evaluación, que vamos a ver en la persona que tiene una insuficiencia respiratoria aguda, hay una disnea, cefalea, ¿no? No hay oxígeno, creo que eso lo hemos evidenciado hasta cuando nos hemos ido a una zona de nuestro bonito Perú, una zona un poco alta, vamos a tener un dolor de cabeza, confusión, taquicardia, cianosis, puede haber disritmias y cualquier otra alteración en la respiración, hipopnea, hipernia, etc., ¿no? Ahora, se puede instalar, ¿ya? Como consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda, el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Es una forma severa, digamos, ¿ya? Es una forma de ira originada por un daño pulmonar que puede llevar a que el líquido, que conlleva, ¿no? Mejor dicho, a un líquido extravascular pulmonar. El principal elemento tomado, dañado, comprometido es esta membrana alveolo-capilar, ¿no? Justo donde se da el intercambio gaseoso, y podemos evidenciar un edema a nivel intersticial, lo que lleva a compresión, ¿no? A una obliteración de las vías chiquitas, las vías aéreas terminales, y se reduce el volumen pulmonar, ¿no? Se va a alterar el volumen pulmonar y la compliance, ¿no? Entonces, esto se comienza a instalar cuando estamos ante un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ya? Entonces, realizar un AGA, identificar la acidosis respiratoria, ¿no? El nivel de hipoxemia, ¿ya? Y bueno, no hay una respuesta al incremento de oxígeno, ¿no? La radiografía de tórax demuestra el edema intersticial y miren, dentro de las causas, un cuadro séptico, un mal cálculo, una sobrecarga de fluidos, ¿no? El paciente lo estamos encharcando, shock, trauma, daño neurológico, quemaduras, aspiración, entre otras causas, ¿no? Entonces, en el paciente, cuando estemos en este síndrome de distrés, vamos a ver la posibilidad de taquimia, que como ven es uno de los primeros signos que podemos evidenciar. Disnea, la disminución de los ruidos respiratorios, a veces se evidencia un jadeo, los gases arteriales también están, ¿no? Disminuidos, hipoxemia, a pesar que le puedes estar pasando una mayor concentración de oxígeno, puede haber hipoxemia, y disminución de la compliance pulmonar. Entonces, ya ante estos cuadros más severos, no queda otro procedimiento que realizar la intubación endotraqueal, ¿no? ¿Ya? Entonces se va a pasar este tubo endotraqueal, ¿no? Con la ayuda de un laringoscopio, ¿no? Se va a inflar el CAF para prevenir, pues, que el aire se escape y así el tubo quede fijo, ¿ya? ¿No? Se fija el tubo también en la cavidad oral, y de esta manera permeabilizamos vía aérea, ¿no? Y bueno, es un método, pues, muy utilizado cuando hay un cuadro que se instala así de manera de emergencia. Y aquí, como pueden apreciar, el tubo endotraqueal, simple el CAF, ahí como cuando usamos también una sonda vesical, para evitar que haya esa fácil salida, ¿ya?
y bueno, existe pues la maniobra de Malampati, ¿no? Hay varias por ahí maniobras que se pueden utilizar un poco para calcular más o menos, ¿no? En este hiperextensión, en poder ingresar el tubo, y así pues por eso la IOT, ¿no? Intubación orotraqueal, ya va a permeabilizar vía aérea. Ya para cuando se ha recuperado un poco el paciente, se realiza la extubación, posición semi-Fowler, ya desinflamos el CAF, y hay que siempre estar monitorizando la respiración. Inicialmente podemos evidenciar un estridor, un estridor laringio a veces. Bueno, es necesario dar suplemento de oxígeno, y bueno, por el hecho de haber estado el paciente intubado, que eso va a estar por un tiempo variable, decirle al paciente pues, que podría tener una ronquera o un dolor de garganta, ¿no? que en este caso le puede quedar como secuela. Ya para casos mayores, donde está instalada una deficiencia importante de la respiración, evaluar la posibilidad de una traqueostomía, ¿no? La finalidad de permeabilizar la vía aérea, ¿ya? Prácticamente se va a realizar una traqueostomía, ¿no? Previo corte, y esta, bueno, depende, puede ser permanente o puede ser temporal, ¿no? Dependiendo si se corrige una lesión. Y acá ven ahí están viendo, bueno, cuando el paciente se le realiza este dispositivo, a veces incluso hasta en sala de operaciones ocurre un paro respiratorio, o paciente que por ahí comenzó a tener una neumonía, de repente la cánula binasal, ¿no? A veces o una mayor aporte de oxígeno no ha facilitado, ¿no? Su ingreso, y ya se va a tener que utilizar estos dispositivos, repito, de manera permanente o de manera temporal para una mayor aporte de oxígeno, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso el dispositivo de doble nube, hay una cánula externa, una cánula interna, ¿ya? Esto también se enseña al personal, por ejemplo, de enfermería, para hacer una adecuada limpieza del tubo de traqueostomía, ¿ya? No es nada difícil, pero bueno, es importante la adecuada limpieza, porque si no, al ser una puerta de ingreso, por ahí pueden haber algunos gérmenes y complicar seguro que el paciente hasta puede estar pues postrado, y al no movilizar, las secreciones se mantienen y estas secreciones se pueden infectar, ¿no? El fenestrado se puede comienza a estar utilizado para comenzar al destete de estos pacientes, ¿no? ¿Qué significa el destete? Que poco a poco ver la posibilidad, ¿no? De ver si quizá ya es candidato a ser retirado, ¿no? ¿Ya? Bueno, y a veces el paciente puede comunicarse con eso. Ya la ventilación mecánica, ¿no? Ya hay un daño mayor, ¿ya? Entonces, la ventilación mecánica al final oxigena la sangre cuando el esfuerzo que hagamos no es el mejor. La ventilación mecánica también permite un poco que los músculos respiratorios descansen. Bueno, y la presión que se ejerce siempre va a permitir que se mantenga pues la ventilación adecuada y el suministro de oxígeno por un tiempo mayor, ¿no? Cuando se realiza, ahí tiene, ¿no? Con una presión parcial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio, o cuando tenemos un pH de 7 menor o igual a 7.25, ¿no? O la capacidad vital, ¿no? Que se obtiene siempre una espirometría, es menor a 2 veces el volumen tidal. Hay un esfuerzo negativo inspiratorio, ¿ya? Menor a los 25 centímetros de agua, o cuando la frecuencia respiratoria también está por encima de los 35 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces es bien reconocido el paciente cuando está pues ya sea intubado o con un monitor, ¿no? Como de este tipo.
Entonces, hay una clasificación de estos ventiladores mecánicos, aquello de presión negativa, ya es más simple y no requiere una intubación de la vía aérea. A uno lo llaman el pulmón de acero, Ainonlan, ¿no? Que fue esas primeras máquinas a usarse, ya que es una máquina un poco antigua, histórica, pero acá para qué, ¿no? Digamos, ustedes saben que al final el proceso respiratorio es un intercambio de presiones, ¿no? Entonces es una de esas históricas que se usaron en aquella época. Y bueno, ya luego viene el ventiladores ya un poco más ya más modernos, que lo hemos visto como si fuera una especie de fuelle, ¿no? Es el que por ahí más utilizado, ¿ya? Entonces, lo de presión positiva incrementa esta presión, ya sea a través del tubo endotraqueal o traqueostomía, y aplicar una presión positiva permite que el aire fluya, pues, que eso es lo principal, ¿no? ¿Ya? Ahora, ustedes ven, dentro de los tipos hay una presión ciclado, reparte un flujo de aire en la inspiración hasta que alcanza una nueva presión establecida. La expiración ocurre de manera pasiva, ¿no? Lo cual es beneficioso para el paciente. Tiene que ser utilizado por periodos cortos, ¿no? Ustedes pueden ver, pues, siempre hay una de esta presión de ciclado, ¿no? Con la finalidad de ir reentrenando y reeducando al paciente, pues, ¿ya? Con una presión algo baja, digamos, ¿no? O sea, es un reentrenamiento que se hace, ¿no? Entonces esto hace que el aire sea empujado hacia los pulmones, ya en un determinado tiempo, y esto podría ser utilizado también, pues, en recién nacidos, ¿no? en neonatos, para mejorar la ventilación. Empuja el aire hasta los pulmones y este volumen es repartido, ¿no? De todas maneras, sin tanto importar ese trabajo, esa compliance de los pulmones con la pared torácica. Y bueno, ya hay también respirador de variables múltiples, ¿no? Entonces, esto oxigenoterapia, claro, tenemos un paciente con de repente una demanda importante, tenemos desde 1 a 2 litros por minuto a través quizás de lo que conocemos como una bigotera, ¿no? Que es el catéter binasal. Tenemos la mascarilla ya para cifras de repente mayores, o de repente la mascarilla de Venturi, ¿no? Que te va a permitir, pues, ya dar un flujo mayor, ¿no? O ya son dispositivos de alto flujo, ¿no? Entonces, reconocer esto, recuerden que también cuando tenemos un paciente con una insuficiencia respiratoria, algo de lo que también se puede lesionar o ya exacerbar el problema que puede tener es la parte cardíaca. Así que al darle al proporcionarle un equipo o un dispositivo de oxigenoterapia, también como que permites un poco que el corazón descanse en ese trabajo, ¿no? Ya hemos dicho que si prácticamente uno claudica, se claudicará al otro, ¿no? O paro respiratorio o paro cardíaco, pero bueno, al final la oxigenoterapia va a permitir, pues, que el corazón esté de repente trabajando algo más tranquilo, ¿no? Post-infarto, ¿no? En cuadros de tromboembolismo pulmonar, de embolia pulmonar, ¿no? Incluso en algunos casos de neumonía, ¿no? Muy bien. A ver, entonces, a ver, dentro de las alteraciones, pues, de la parte cardiovascular, cuando un paciente llega con una emergencia cardiovascular, con bastante frecuencia se va a ver lo que es el incremento de la presión, ¿no? Hay que recordar que ya hace un poquito más de un par de años
esta nueva clasificación de la presión, o mejor dicho, ha tenido una nueva revisión, pero vamos a enfocar un poco dentro de lo que es las crisis hipertensivas, ¿no? Ya que las consecuencias a las cuales esta nos pueden llevar a veces pueden ser fatales y bueno, cuando hablamos de una crisis hipertensiva estamos hablando pues de un incremento de la presión que puede llevar pues o puede suponer poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Y esto debido pues sobre todo porque si bien a veces pensamos que puede ser propio del adulto o a veces del adulto mayor, pero bueno, es bien conocido que se puede presentar a cualquier edad. De todas maneras, estadísticamente se dice que la proporción entre hombres y mujeres, de todas maneras, en el varón se puede presentar con un poco más de frecuencia. Algunos estudios refieren, digamos, en una cifra que dobla en el varón la cifra de la dama, ¿ya? Esta crisis hipertensiva se puede presentar en cualquier momento de un paciente que ya sea hipertenso, ¿no? Entonces, y esto lo digo porque cuando es conocido de que con la terapia o sea, antes de la terapia farmacológica, los pacientes hipertensos tenían complicaciones entre un 80 hasta un 95%, de las cuales ya hablaremos. Y después de que comenzaron a salir los fármacos para controlar, no para curar, porque sabemos que no hay una cura, ¿no?, en cuestión de presión arterial, pero cuando comenzaron a salir todos los fármacos que tenemos hoy, empezaron a salir estos fármacos que hoy en día ya tenemos a la mano, la mortalidad de los pacientes hipertensos bajó entre un 5 a 10%, ¿no? Por eso siempre que un paciente llega con la presión elevada, siempre se le dice al familiar que el riesgo está de que las complicaciones se pueden dar, y a veces piensan que también tomando sus medicamentos como que ya no le va a venir nada, y no es tanto así. Siempre se le menciona que siguiendo sus medicamentos al pie de la letra, prácticamente lo que vamos a lograr es que el paciente minimice el riesgo de lesiones, ¿no?, en los diferentes órganos de los cuales ya vamos a comenzar a revisar, ¿ya? Entonces, siempre hay que ver, en algunos casos, ¿no?, de que cuando hablamos de una crisis hipertensiva, miren, estamos hablando de repente de unas cifras por encima de los 210 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, ¿no?, o por encima de los 120 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica, ¿ya? Lo cual es cifras ya mucho más que evidentes que pueden originar lesión en órganos vitales, en órganos llamados órganos blancos, ¿no?, lo cual revisaremos dentro de un rato. Pero para ello pues hay que dividir, ¿no?, lo que es urgencia de emergencia, ¿no? Entonces la emergencia prácticamente es la que se tiene que actuar ya sí o sí. Hay una lesión brusca, aguda, repentina, ¿no?, inminente de un órgano blanco, y estamos hablando de una presión arterial diastólica más de 120 o sistólica por encima de los 210. La urgencia, hablando de urgencia hipertensiva, la diastólica mayor de 120, ¿no?, y o sea, puede, aparte de ese valor, puede haber un daño de órgano blanco. Órgano blanco hablamos del órgano que hace, digamos, que le va a dar un mayor efecto, una mayor secuela, ¿no?, tipo riñón, ojos, como vamos a ver en otras láminas, ¿ya? Entonces, la urgencia, hay una elevación, pero como quien dice, no hay una disfunción de los órganos dañados, ¿no? O sea, como que los órganos siguen trabajando de una manera adecuada, ¿no?, casi normal. En cambio, en la emergencia hipertensiva sí, esta elevación intensa, brusca de la presión nos va a llevar a daño a nivel cerebral, ocular, ¿no?, retina, corazón, los propios vasos sanguíneos, y esto, bueno, aparte que ya sabemos que el paciente es un hipertenso crónico. Al ser hipertenso crónico ya va a tener daño. Entonces, ¿qué ocurre en la emergencia hipertensiva? Va a tener mayor problema, va a ser más evidente su lesión, ¿ya? Entonces, miren,
ante una emergencia hipertensiva, por ahí tenemos algunas, digamos, unas determinadas situaciones, ¿no? A nivel cardíaco, por ejemplo, el aneurisma disecante de aorta, el edema agudo de pulmón o la insuficiencia cardíaca grave, un síndrome coronario agudo, ahora lo vamos a revisar, o cirugía de revascularización coronaria. Cerebrovasculares, una encefalopatía hipertensiva, ictus, ¿no? Ictus isquémicos, ictus hemorrágicos. Al final, incluso la persona no necesariamente tiene que llegar por encima de estos valores, a veces con un poco de valores menores ya está haciendo un daño, ¿no? Y bueno, el cerebro es un órgano, digamos, que con frecuencia se ha venido dañando en un paciente hipertenso con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que considerar, pues, ante qué tipo de paciente estamos, ¿no? Ante una emergencia o una urgencia. Ver la historia clínica, sobre todo profundizar en las preguntas de lo que es el sistema cardiovascular. Muchas veces los pacientes ya tienen historia familiar de hipertensión, ¿no? O ya tienen algún daño, una visita a nivel del cardiovascular, a nivel del neurólogo o de repente en el riñón, ¿no? O sea, ya podríamos ya estar ante un paciente con daño en alguna de estas zonas. Bueno, preguntar por los antecedentes personales, un examen físico completo, ¿no? Y el examen de laboratorio, un hemograma, un análisis de orina, la creatinina, un electrocardiograma de hecho y una radiografía torácica, ¿no? Como digamos exámenes iniciales elementales. Entonces la encefalopatía hipertensiva, ¿ya? Hay una disfunción cerebral importante. Esto, bueno, hay que mencionarlo con, digamos, con bastante atención porque los pacientes a veces llegan, y ha pasado, pacientes llegan a emergencia con un problema motor, ¿no? O un problema sensitivo o un problema mixto, digamos. Y de repente llega con presión de 160 quizás o más, ¿no? Entonces la persona en triaje de repente le dice, sí señor, usted está haciendo una hipertensión, quédese descansando. Por ahí de repente le están dando un inhibidor ECA, ¿no? Tipo captopril, enalapril. Toma su medicamento, en media hora, digamos como que se puede ir recuperando de a pocos o de repente no. ¿Y cuál es el gran problema quizás? De que estos pacientes, si no controlan un poco esa presión, pueden hacer un problema neurológico un poco mayor. Y a veces vemos que algunos pacientes llegan a emergencia y en cuestión de 2 horas ya los están regresando a su casa. ¿Sabe qué, señor? Tómete hipertensivo, no tome ácido acetil salicílico, que hemos visto que es muy comentada para cuando hablamos de un problema de infarto, prevenir, ¿no? Pero en estos pacientes de repente van a su casa, están algo como que dice descansando, pero cuando se despiertan de repente la familia ve que el compromiso motor es mayor, que si ayer caminaba un poquito y ya no camina nada. Cuando regresa, entonces de repente, ¿qué dicen? Uy, ya, ¿no? el paciente ya ha hecho un daño, ¿no? Y ha hecho un daño porque, bueno, de repente se ha tratado de una manera muy superficial, ¿no? Entonces, esto incluso puede condicionar en el paciente algunos problemas. Bueno, principalmente en un paciente vamos a encontrar una cefalea intensa, ¿no? En muchos casos una cefalea de tipo pulsátil, ¿no? La persona va a referir, me duele algo como si algo latiera, ¿no? O de repente esto está relacionado también a problemas visuales, ¿no? Los famosos escotomas, algunos brillos ahí a nivel de la, digamos, unas luces que se pueden evidenciar, ¿no? O quizás la persona dice, no, yo normalmente no convulsiono, pero me dijeron que de pronto comencé a temblar, me desvanecí, perdí un ratito el control, o de repente en ese proceso comenzó a orinar, hay una incontinencia, no controla esfínteres, ¿no? Le queda como posterior al proceso una cefalea. Entonces estamos ya quizás ante una encefalopatía hipertensiva, ¿no?
a nivel ojo, esos son los órganos blancos, pues, ¿no? Los órganos blancos que al final decíamos se van a dañar. De repente visión borrosa, disminución de la agudeza visual, ¿ya? Cefalea, puede ser occipital, frontal. Acá habla de predominio matutino, o sea, generalmente por las mañanas, ¿no? Y en algunos casos estos pacientes se pueden, digamos, puede alterarse esta presión después de un evento familiar. Quizás por ahí han tenido algún inconveniente con alguno de los miembros de la familia o un problema laboral y de pronto comienza a tener una cefalea, no le hace caso, no se va a control. Entonces en eso hay que tener cuidado porque uno cuando pregunta dice sí, estuvo renegando, se fue a hacer un trámite, ¿no? O un inconveniente en casa que lo puso mal. Entonces en eso hay que tener siempre presente. Vamos a encontrar de repente por ahí confusión, somnolencia, estupor, déficit focal y coma, ¿no? Entonces, una tendencia al sueño, el déficit focal es alguna zona específicamente del sistema nervioso dañado, bueno, y hasta te puede llevar al paciente al grado de coma, ¿no? Entonces, la hipertensión maligna es una emergencia, el examen físico nos va a demostrar, de hecho, la presión muy alta. Hay un edema a nivel de extremidad inferior, pierna-pie, hay latidos cardíacos anormales, ¿no? Algunos crépitos, crepitantes, daño alveolar, líquido en pulmón, alteraciones en el estado de conciencia, pérdida de la sensibilidad, de la capacidad de movilizar y los reflejos también pueden estar tomados o dañados, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que podemos ahí ver dos tipos de emergencias hipertensiva, una lesión aguda cerebral, disección de aorta, edema agudo de pulmón, ¿ya? Una disminución baja de esa presión y más rápida, no tanto, no es apropiado bajar la presión arterial de una manera brusca, ¿ya? Tiene que ser de una manera gradual. Por eso dicen una corrección lenta y monitorización neurológica, ¿no? ¿Ya? Entonces, puede haber un compromiso ocular siempre y cuando se afecte pues, la presión de manera directa, ¿ya? La presión arterial diastólica por encima de 130 milímetros de mercurio. Algo también no menos importante es que estamos hablando de repente, un cuarto de pacientes, ¿no? 25% de pacientes de repente son asintomáticos. Están con un cuadro de hipertensión maligna, pero lamentablemente no hay algo que por ahí lo revele. Bueno, cefalea, alteraciones visuales, síntomas frecuentes y el riñón en el 65% de casos se puede ver afectado. Entonces el manejo es muy particular, muy individualizado, ¿no? Cada paciente sabe que es una patología muy propia, entonces tiene como objetivo reducir la presión arterial diastólica gradualmente, como ustedes ven, miren, entre las 2 a 6 primeras horas, llevarlo de repente a 100 o 110 o 105 milímetros de mercurio, ¿no? Se usa muchas veces la betalol o nitroprusinato endovenoso, y cuando el paciente ya se controla, así vamos a evitar pues, de repente una hemorragia cerebral, una isquemia, otro tipo de lesiones. Algo con lo que se puede ir a casa de repente como tratamiento son con los inhibidores ECA o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 tipo candesartán, lomesartán, irbesartán, telmisartán, ¿no? Los IECA sí son bastante conocidos por ustedes como catopril, enalapril, ¿no? Quinapril, etc. Definitivamente, bueno, aparte de la tos, que es el principal efecto adverso de repente de los inhibidores ECA, pero son bien tolerados, ¿no? Y sí, cada paciente hay que individualizarlo bastante, ¿no? Tener en cuenta ya que muchos de estos pacientes cuando toman su medicamento ya se siente mejor, de repente su digamos deja el tratamiento, ¿no? No, ya tengo 120, tengo 110, ya para qué tomar, no, al contrario, hay que siempre aconsejarle que si bien hoy día está pasando por un proceso hipertensivo, pero
digamos, decirle, ¿no? Recomendarle de que no debe dejar el tratamiento, ¿no? Debe seguir. Si ya logró cifras adecuadas, ¿no? Cifras promedio, gracias al medicamento. Bueno, y no solo al medicamento, sino también a algunos factores de riesgo, ¿no? Siempre los factores de riesgo cardiovasculares, la comida con una ingesta de repente incrementada de sal, de repente mucho estrés, mucha carga laboral, ¿no? Problemas económicos, familiares, financieros. Digamos, estos problemas pueden llevar a que el paciente se descompense, ¿no? No siempre es el tratamiento, sigue al pie de la letra y listo, ¿no? También seguro va a haber algunos cambios en el estilo de vida, pero el paciente tiene que colaborar en todo eso, ¿no? Y hay pacientes que de repente controlan muy bien con inhibidores SECA, estos tipos captopril, enalapril, o los antagonistas receptores de angiotensina 2, ¿no? Tipo telmisartán y irbesartán, ¿no? Que son conocidos como grupo de los sartanes. Entonces, condicionar, ¿no? Condicionar, señor, mire, tome su tratamiento hasta el último día, no deje de seguir sus controles porque puede ser que por ahí cambiemos algún otro medicamento. No es que haga resistencia, pero hay que ver, porque a veces estos pacientes son hipertensos, pero no son hipertensos de la nada, en algunos casos son diabéticos, ¿no? En muchos casos también son pacientes ya familias hereditarias, ¿no? Y bueno, para poder cambiarlo va a ser, digamos, un poco complicado, pero es algo que quizás el paciente lo debe tener en cuenta, ¿no? O sea, se va a casa prácticamente con sus... Bien, entonces, la crisis hipertensiva, digamos como recomendación, bajar de manera gradual. A veces nos vamos a encontrar en zonas un poquito complicadas, pero a veces tratamiento sublingual para bajar, pero siempre debe bajarse, debe comenzar a disminuirse de una manera gradual. Así como la presión ha podido subir de una manera brusca, pero también el descenso puede ser un poco, digamos, problemático. Así que es conveniente siempre digamos, un manejo más, digamos, el descenso gradual, ¿no? El descenso gradual del medicamento es importante. Bien, a ver, otro punto importante de las emergencias de origen cardiovascular es la posibilidad de que el paciente esté padeciendo o esté en curso aún, ¿no? Instalándose un infarto de miocardio agudo, un IMA, o un infarto agudo de miocardio, o infarto al corazón, como mucha gente lo menciona. De repente siempre el dolor torácico, ¿no? como un aviso, siempre el dolor torácico como un elemento preocupante, angustiante en la misma persona, cuando le duele esa zona del corazón, el famoso dolor precordial, va a angustiarse de repente un poco más. Entonces por eso se dice que lamentablemente las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, ¿no? Infarto, arritmias, principal causa de muerte en países occidentales, ¿no? De ellas la enfermedad coronaria es la manifestación más prevalente, con una elevada morbimortalidad. El impacto económico, el impacto socioeconómico es grande, ¿no? Porque estamos hablando de la terapia, la recuperación, toda la logística que lleve a
al manejo de estos pacientes, de todas maneras pues va a demandar un gasto, ¿no? Lo cual dentro de lo que es la salud pública pues de todas maneras es preocupante. Ahora, cuando sospechamos de un infarto agudo de miocardio, bueno, vamos a encontrar, digamos, hallazgos, ¿no?, compatibles con cuadros de necrosis a nivel del miocardio, ¿ya? Esto no se va a dar de inmediato, se va a instalar en cuestión de minutos o a veces hasta horas, lo cual también es importante porque permite trabajar, permite, digamos, manejar al paciente, o sea, nos da un tiempo también como para comenzar a verificarlo por lo que está atravesando y también permite instalar un tratamiento, nos da cierto tiempo, ¿no? El corazón es un órgano, bueno, que si bien se puede prestar esto de manera brusca, pero para que comience poco a poco a fallar la pared cardíaca como consecuencia de un problema coronario, va a pasar cierto tiempo. Eso significa pues que también vamos a tener un tiempo como para poder tratar de diagnosticar y tratar de dar algún tratamiento inmediato, ¿no? Ya hace mucho tiempo ya se vienen usando unos marcadores, ¿no?, muy conocidos. Hay una serie de marcadores que vamos a revisar en sangre, ¿no? Como todo músculo que puede estar comenzando a dañarse, entonces en sangre van a comenzar a elevarse unos marcadores, ¿no?, que son importantes para la parte o en el momento del diagnóstico. Y todo esto acompañado de repente de sintomatología isquémica, ¿no?, la cual vamos a considerar el típico dolor precordial, ya es bien conocido desde el punto de vista semiológico, que este dolor, ¿no?, se irradia hacia la zona de la mandíbula izquierda, de repente hacia el rostro o de repente hacia el propio miembro superior izquierdo, ¿no?, un dolor de tipo opresivo a nivel del corazón, lo que llamamos la zona precordial, ¿no?, o en algunos casos se va a nivel de hombro del mismo lado o a veces a nivel de la escápula. Lo que no significa que también el infarto agudo de miocardio traiga dolores en el lado opuesto. A veces también, que no es lo más frecuente, ¿no?, porque siempre hablamos de una cercanía al corazón, pero en algunos casos se puede dar unas molestias a nivel de las mismas zonas que he mencionado, pero hacia el lado derecho, ¿no? Ahora, no solamente con la sintomatología, sino puede ser que encontremos también algunas alteraciones electrocardiográficas. Y acá pueden apreciar, pues, ¿no?, fácilmente ubicables si son cavidades derechas o cavidades izquierdas, ¿no? Cavidad izquierda, cavidad derecha, la zona ventricular. Acuérdense que la zona ventricular izquierda es una zona con músculo, más ricamente en músculo. La zona derecha, digamos, saben que las paredes son más delgadas, albergan un mayor volumen de sangre, ¿ya? Se puede notar si es derecho o izquierdo. Y lo que están viendo acá es una zona ya necrótica, ¿no?, con ruptura de músculos papilares también, ¿no? Bueno, y acá hace referencia directa pues al corazón, ¿no?, directo acá al tejido isquémico, ¿ya? Algo que también estamos observando de repente, seguro hemos visto que algunos de estos pacientes son hipertensos, ya hay una muestra de ese trabajo, ¿no?, al corazón, provocando una hipertrofia ventricular izquierda, porque hipertrofia, miren el agrandamiento de la masa muscular de esa zona, ya es una hipertrofia ventricular izquierda también, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación va a haber, como vamos a ver, el síndrome coronario agudo, ya vamos a tener pues con el segmento ST, ¿no?, digamos, como pueden aquí apreciar, ¿no?, ya bueno, inicialmente, ¿no?, es vamos a ver sin elevación de ese segmento, ¿no?, o no elevado, el segmento ST no elevado o el segmento ST elevado, ¿ya? Y pueden apreciar acá una angina inestable, ese dolor anginoso, sin elevación del segmento ST,
¿no? O sin onda Q, ¿ya? O con onda Q. Ahora, decíamos que a la par se pueden dosar, se puede pedir en sangre la presencia de algunos marcadores, ¿no? Algunas sustancias presentes cuando el músculo cardíaco comienza a tener lesión, y como la troponina, ¿no? Ustedes ven que conforme se va evidenciando la lesión, la troponina puede estar incrementada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber la oclusión de una arteria coronaria. A pesar que el corazón tiene una importante capacidad de irrigación, pero puede haber oclusión de una arteria coronaria, ¿no? Se puede formar un trombo que ocluye, ¿ya? Las 3/4 partes de los trombos, miren, ¿no? Una gran cantidad de trombos se producen en placas donde hay una estenosis leve. Lamentablemente, estas placas pueden llevar ya a un cierre leve o moderado, y el daño necrótico, el proceso necrótico se inicia entre los 15 a 30 minutos, ¿ya? Y luego va progresando a las siguientes capas del corazón, ¿no? Entonces, miren, la presentación es un dolor tipo isquémico, de la que más o menos referíamos en esta zona izquierda. Vamos a hablar de un síndrome coronario agudo como diagnóstico clínico, ¿ya? Al sacar un electrocardiograma vamos a encontrar un segmento ST de repente no elevado, ¿ya? Donde vamos a ver quizás la instalación de una angina inestable, o quizás se va hacia un infarto de miocardio agudo, así como un ST elevado también, ¿no? Un síndrome coronario agudo, ¿no? Con el segmento ST elevado también puede llevar a un infarto de miocardio agudo, ¿no? Entonces, como pueden apreciar acá el daño, la presencia de coágulos, pues, ¿no? Casi que han tomado toda el lecho, ¿no? El lecho cardíaco ahí, ¿no? Entonces, si tenemos el segmento ST elevado, vamos a encontrar una historia de dolor torácico con una duración de 10 a 20 minutos, que no responde de repente pues a ningún isorbide, ¿no? Ustedes saben que a veces hay fármacos por ahí que ya el paciente cardiópata o alguien ya recomienda inmediatamente sublingual para que estos fármacos mejoren un poquito la irrigación. En el EKG, en el electrocardiograma, vamos a ver cambios en el segmento ST, o una onda T, onda Q, o una Q, y un bloqueo de rama izquierda, digamos, de reciente instalación, ¿no? Se van a comenzar a elevar los marcadores, ¿no? Como la troponina y otros de ahí que ya vamos a revisar, y al realizar un ecocardiograma hay alteraciones de la motilidad pero segmentaria, ¿no? El ecocardiograma está tomando mayor relevancia en estos tiempos, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver justamente que se está dando un infarto de miocardio agudo sin elevación, ¿no? O mejor dicho, elevado el segmento ST a nivel de la pared anterolateral del corazón, ¿no? Ustedes están viendo que hay unas ondas acá muy pequeñas que te están indicando que ya no están trabajando con la misma fuerza, ¿no? Hay un esfuerzo acá. Ya hacia las zonas izquierdas de repente mejor, pero en estas zonas se denota el esfuerzo del trabajo cardíaco. También a nivel de la cara posterior inferior, ya está. Y le dije que luego que el paciente es admitido, miren como poco a poco la troponina o incluso la CPK, la fracción MB, como inicialmente pues alguna de estas van subiendo, y por eso miren, horas, más o menos en las primeras horas es importante sacar el examen, y si el tejido se va lesionando, poco a poco estas sustancias van incrementando de tamaño. Pero ya diagnosticamos, sigue pasando un día, más horas, y ya esto se va normalizando también, ¿no? Ya, estos son esta troponina, esta CPK-MB, ¿no? Las creatinfosfoquinasa, son marcadores que cada vez están tomando más
importancia, ¿no? Entonces, ojo también con un grupo importante de pacientes que vienen a ser los diabéticos. Los diabéticos son bien reconocidos que cuando padecen un infarto no muestran el cuadro clínico clásico, ¿no? Por eso ellos tienen el llamado infarto silente o infarto silencioso, cual no tienen la posibilidad, ¿no?, de hacer el dolor precordial, ¿no?, la angina, ¿no?, la irradiación, ¿no? Ellos tienen el llamado infarto silente, infarto silencioso, con menos molestias posibles, ¿no? Entonces, como medidas generales, aliviar el dolor, de repente la aplicación de opiáceos, ¿no?, oxigenoterapia, se mencionaba en otras láminas, con la finalidad de dar facilitar el trabajo del corazón, minimizar el trabajo del corazón, ¿no? El isorbide, ¿no?, el dinitrato de isosorbide, o nitroglicerina, que son fármacos que van a facilitar la irrigación a nivel de los vasos coronarios. El ácido acetilsalicílico, que es bastante conocido, de mínimo de 100 miligramos, ¿no? Incluso los pacientes cuando se han dado de alta ya se van con sus 100 miligramos de aspirina ya hasta sus últimos días, que va a actuar pues como un antiagregante plaquetario. O por ahí ya otros fármacos que van a evitar de repente la formación de unos trombos o coágulos, como el clopidogrel, ¿ya?, o las heparinas, la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, ¿no?, tipo noxaparina, flaxiparine, ¿ya?, estas que se usan hoy en día bastante, sobre todo en pacientes postrados o pacientes que van a tener grandes cirugías, si es un paciente ya de edad, encima un paciente fumador. Entonces son pacientes candidatos a ser coágulos, y ahí, bueno, la importancia de usar algunos de estos medicamentos, ¿no? De repente también el uso de beta bloqueadores, ¿ya? Y por ahí evaluar la posibilidad de una reperfusión miocárdica que va a tener varias, maniobras, ¿no? Bueno, ya es conocido que la aspirina inhibe la ciclooxigenasa, ¿no?, disminuye la producción del tromboxano A2, ¿ya? Por eso que es harto estudiado de que tiene el beneficio, puede disminuir la mortalidad, ¿no?, incluso la incidencia de un reinfarto, ¿no? O sea, si ya tiene un infarto, generalmente hay que tomar aspirina para evitar que venga un nuevo. Acá habla de dosis de 160 a 325 miligramos, ¿no?, por vía oral, de uso diario, generalmente después de los alimentos, pero con 100, ¿no? He escuchado del AS 81 y todo eso, pero 100 miligramos, un poquito menos de repente, gran capacidad de ser antiagregante plaquetario, ¿no? El clopidogrel, ¿no?, fundamentalmente evita que las plaquetas se agreguen, ¿no?, ¿ya? Como que bloquea esta agregación plaquetaria, se evita que hagamos coágulos patológicos. Y bueno, acá tiene la dosis de carga y la dosis de mantenimiento por día, ¿no? O sea, dosis de carga, dosis de inicio, ¿no? Clopidogrel. El estudio CURE justamente habla de muerte cardiovascular o un infarto o un stroke, ¿no?, lo que la gente llama un derrame cerebral, una hemorragia, lo que nosotros conocemos ya como un accidente cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular. Entonces vean cómo personas que de repente se les ha tenido meses de seguimiento, ¿no? Se ha visto cómo la asociación de estos dos, clopidogrel más aspirina, tiene un efecto bastante importante, ¿no? A diferencia de solo aspirina, ¿no? Claro, estamos acá como que sumando dos ayudas farmacológicas, ¿no? Miren, incluso con pacientes que ya han podido tener ya un evento, ¿no?, ¿ya?, a pacientes que están con clopidogrel, ¿no?, se ha visto que hay una eficacia. Aquellos que no tienen ninguna farmacología dentro del pretratamiento de una intervención percutánea, ¿no?, que son, digamos, facilidad para, en este caso, mejorar la irrigación. ¿Ya? Entonces, no se olviden
Tenemos por acá también, dentro de los fármacos, otros que siguen bloqueando la acción plaquetaria, ¿no? Evitan la agregación de las plaquetas, que no es otra cosa que las plaquetas como que se vayan como un cerro, ¿no? Que las plaquetas que se vayan como agrupando, adosando, fijando, para formar el tapón plaquetario, ¿no? El cual puede ser tan obstructivo que puede condicionar una falta de irrigación. Y miren, por acá tenemos axisimab, tirofibán. Hay que tener cuidado porque como todo fármaco que bloquea o evita la agregación plaquetaria podría también condicionar la aparición de hemorragias. Entonces, hemos hablado acá de algunos medicamentos y por ahí revisar la reperfusión miocárdica. Entonces, miren, en cuestión de tiempo, como hoy en día los procedimientos invasivos, los procedimientos cruentos, como vienen a tener pues estadísticas más exitosas, ¿no? Sobre todo ante la premura. Claro que quizás en nuestro sistema de salud de repente no vamos a contar con los equipos quizás necesarios, ¿no? Con los equipos que en estos casos nos pueden disminuir la incidencia de eventos coronarios, pero miren, un hospital que cuente con estos dispositivos a las 2 horas pueden hacer ya una angioplastía primaria, ¿no? Ya inmediatamente la repercusión va a ser buena. Entonces miren, hay una angioplastía primaria posible en menos de 2 horas o en no posible. Entonces no queda otra que hacer una fibrinolisis de repente, ¿no? A veces se opta también por una angioplastía de rescate, ¿ya? Pero también comienza a ver su seguimiento realizando una coronariografía, ¿no? Entonces la importancia, como ustedes ven, de sospechar el problema, ¿no? De afrontar el problema. Y bueno, los procedimientos de este tipo pueden repercutir en mejorar la calidad de vida de la persona, ¿no? Entonces, en lo rápido que actuemos. Entonces, así como hay un antiagregante plaquetario, por ahí también tenemos otro tipo de medicamentos encargados de la fibrinólisis o fibrinolisis, ¿no? Donde, recordando siempre nuestro esquema de la hemostasia, de la coagulación, pues va a venir el fibrinógeno, ¿no? Que se convertirá en fibrina, ¿no? Esta proteína fibrilar, esta fibrina, se va a dosar, se va a acumular, va a hacer que el tapón plaquetario sea más firme, pero bueno, ya cumplió su objetivo, ya tapó el problema, pero debe dejar circular la sangre, ¿no? Y para eso tiene que venir una enzima que comience a fraccionar a la plasmina. Viene una enzima que comience a fraccionar a la fibrina, la cual se llama plasmina, ¿no? Y por ahí tenemos algunos fármacos que activan un poco a este plasminógeno que luego se convierte en plasmina, que repito, luego degradan a la fibrina. Tenemos por ejemplo la streptokinasa, acá tienen sus principios, ¿no? El ATP, el ATP, el activador tisular del plasminógeno o activador tisular plasminogénico, ¿ya? Justamente van a facilitar eso, ¿no? Facilitan la actividad de la plasmina y la fibrina es fraccionada y así todo sigue su cauce, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, en una angioplastía primaria es bien reconocido que es el tratamiento de elección, ¿no? En un IMA con segmento ST elevado, tiene menor mortalidad a los 30 días, hacia los 30 días de realizado, ¿ya? Bueno, permite conocer mejor la anatomía coronaria del paciente a tratar, permite incluso la aplicación de un implante, de un stent, ¿verdad? Hace que el paciente tenga menor posibilidad de una reestenosis, o sea que el paciente con el paso del tiempo vuelva a estenosarse los vasos coronarios, menor riesgo de hemorragias, incluso mejor practicado, sobre todo cuando el paciente ya es un paciente y adulto mayor, ¿no?
hay un menor tiempo de hospitalización, lo cual también es una menor cantidad de dinero en todo sentido. Y algo importante también, que al estar menos tiempo en el ambiente hospitalario, la posibilidad de las infecciones intrahospitalarias también es menor, ¿no? Y bueno, al estar menos tiempo en el hospital, como decía, se reducen gastos, se minimizan gastos, ¿no? Entonces, para que visualicen, ¿no? Acá está la placa de ateroma, esa calcificación crónica, rica en lipoproteínas, que esto como consecuencia del paso del tiempo se va a dar hasta que llega pues a un punto en el cual ya ocluye, pero se introduce el catéter, ¿ya? Y luego este balón es como una pequeña burbuja o bolsita, es insuflado, ¿no? Y abriendo este espacio, abriendo esto, ¿no? Es una angioplastía por balón, ¿no? Y el catéter ya con el balón inflado para evitar que haga una reestenosis, ¿no? O sea que regrese en un tiempo otra vez con el problema, ¿no? Ustedes ven acá las arterias coronarias. Decíamos también que esta angioplastía podría, aparte que acá estamos viendo la que hace, en la lámina destacábamos la angioplastía que, ¿no? Dilatada mediante el balón. Si no es de este procedimiento, también podemos usar o se puede utilizar el stent, ¿no? Que es como este pequeño tubo de malla que evita que la pared del vaso sanguíneo se cierre. La pared con ese colesterol se cierre y se bloquee y de repente pues sería fatal. Entonces colocar este como un puente a través de esta misma angioplastía, este stent también llamado, va a evitar que otra vez ¿no? digamos se colapse, ¿no? Y acá ustedes ven, miren, la colocación de un stent como permeabiliza la luz de la arteria, ¿no? ¿Ya? Entonces la angioplastía primaria es importante de repente realizarla, pensarla, realizarla en las primeras 2 horas del contacto con el profesional de la salud. Eso se ha visto que la sobrevida es muy alentadora. Se podría realizar hasta las primeras 12 horas de producido el evento. Y bueno, en pacientes con shock cardiogénico, que una de las primeras causas podría ser el infarto, porque tenemos pues diferentes causas de tipo de shock, causas por las cuales desemboca un shock cardiogénico, pero en pacientes con shock cardiogénico es una terapia de primera elección. La forma de acudir, la forma de acceso de repente, radial versus femoral. Radial es de repente la forma más común para atender pacientes ambulatorios. Las complicaciones son menores, la estancia hospitalaria mínima, no requiere ambulancia para su desplazamiento, para su traslado, y por lo tanto al estar menos tiempo también disminuye el costo, ¿no? Entonces, no olvidar que no hay que olvidar que tenemos una serie de tratamientos, ¿ya? Opiáceos, oxigenoterapia en un paciente con una sospecha de un infarto de miocardio. Es bien conocido, hay que dejar bien claro que la rapidez en su sospecha y así como en su actuación va a permitir una mejor sobrevida del paciente, ¿no? Y tenemos una serie de medicamentos, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay estudios que, claro, que hablan, pues, por ejemplo, del uso de la aspirina, ¿no? De esta manera versus la lesión que puede provocar este fármaco, que podría de repente en algunos casos hacer que la persona no haya una buena, ¿no? Adaptación al tratamiento, pero definitivamente si hablamos del mejor antiagregante, la aspirina o el ácido salicílico por excelencia lo es. Y bueno, por ahí tenemos algunas otras moléculas, ¿no?
que ayudan, ¿no? Ayudan a evitar la aparición de estas lesiones, ¿no? De esta pérdida de la circulación a nivel de las arterias coronarias. No olvidar del paciente diabético, ¿no? Del paciente diabético, donde va a tener poca posibilidad de manifestar, ¿no? De hacer el cuadro clínico clásico. Y algo que también en algunos momentos se ha visto es que algunos pacientes pueden no tener el dolor clásico, el dolor cuando viene, ¿no? Me duele el pecho, creo que es un infarto, y por ahí se agarran el brazo izquierdo. Claro, todo como que de repente la semiología nos ayuda, pero ojo que también lo que podemos observar en algunos casos es un malestar digestivo, ¿no? Hay que sospechar también un malestar digestivo. A veces la persona, bueno, generalmente acaba de acudir a una comida copiosa, una comida abundante, ¿no? Ahora que están por ahí de moda los buffets, donde la persona come libremente, pero dice, no, probablemente es algo que he comido, seguro me he excedido, he comido carne, las carnes son pesadas, no le hace caso, ¿no? Se va a descansar y, bueno, en muchos casos se está instalando un infarto, ¿no? Porque, bueno, todo está asociado quizás a un trastorno por haber de repente ingerido algo, ¿no? Y a veces se van a acostar y cuando ha pasado, lamentablemente, cuando la familia el día siguiente lo ha querido despertar, lo ha visto, bueno, ya la persona prácticamente ha fallecido, ¿no? Entonces, lo importante es, si bien tenemos un arsenal terapéutico, incluso con procedimientos invasivos, o hoy en día mínimamente invasivos, pero la importancia, digamos, radica en su rápido diagnóstico para inmediatamente abordarlo como tal y la sobrevida del paciente mejore, ¿no?